Entonces, en el PHP MyAdmin tienen la opción de crear tabla. En alguna versión más nueva de esta aplicación, tienen también la opción de generar el diagrama. Una vez que tienen las tablas, las relaciones hechas, pueden generar el diagrama. En esta versión que yo tengo, no, como es más básica, esa opción todavía no estaba. Después se actualizó en la 3, o en alguna intermedia entre la 2 y la 3 del WAMP, ahí tienen para crear el diagrama. En esta no. Bien, crear tabla entonces y vamos por empleados. Bien, vamos a ver qué pasa. Aquí queda la tabla. Bien, tengan en cuenta que estén parados primero en la base de datos donde quieren crear la tabla, pues si están en otra, le va a caer donde estén parados. Bien, ahí va de nuevo. Bueno, entonces, tabla. Vamos a ponerle. Número de columnas, teníamos 6, creo. 6. Bien. Bueno, tenemos. Primero que nada, la clave primaria, PK, ID, empleado. La norma, dijimos, es ponerle adelante PK, para saber que es una primary key, ¿no? Y el ID, bueno, en esta base de datos de ejemplo, usa ID para todas las claves. Pero sí o sí, PK por lo menos para saber para luego nosotros saber que es una clave, cuando vamos a las consultas. Bien, en este caso, para esta clave no es la clave del ejemplo, no es integer, sino que es un varchar. Y le voy a cambiar, no le voy a poner 45, sino le voy a poner 10. Lo voy a limitar a 10 porque es un varchar de 10 caracteres. Ahí en el diagrama está de 45. Para esto lo voy a cambiar. Le voy a poner 10 porque no tiene más de 10. Entonces lo dejo en 10. Y después, como es clave, le poníamos primary. Entonces, primeramente, siempre tengo que identificar la clave. En este caso es el ID del empleado. Acá lo que está cambiando es que varchar es varchar y le voy a poner la longitud a 10. Porque yo sé que no tiene más de 10 caracteres, entonces para no dejarlo en 45, que 45 ocupa una cantidad de bytes en la base, si pongo 10 va a ocupar menos. Así que vamos a ponerlo en 10. Bien. Después, según el esquema, agrego las que son claves ajenas. PK, ID, editorial. Editorial, ese se llama un integer. No es primary key. Después cuando vamos al final vamos a hacer la creación de las claves foráneas, ¿no? Porque acá tiene la opción para ponerle como primaria, pero no me da, por lo menos esta versión, no me da las FK. Lo que vamos a hacer después es, con código, con lenguaje SQL, vamos a modificar la tabla y agregarle las claves foráneas. Es decir, vamos a darle valor como clave foránea a la clave, a las demás claves.
Bueno, editorial porque empleado pertenece a una editorial, entonces le enganchamos la editorial para saber a qué editorial pertenece. Y después tenemos PKID, categoría empleado, que es para saber qué categoría laboral pertenece al empleado. La tabla categoría empleado ya está creada. Bien. Entonces, tenemos la clave principal, PKI empleado, la clave foránea, que es clave principal o clave primaria en editorial, la clave primaria de categoría del empleado, que acá es clave foránea, y tenemos nombre de empleado, apellido y fecha de ingreso como datos propios de la clave de empleado. Bueno, acá, hasta acá todavía no son, estas dos no son claves foráneas, porque no las tengo identificadas acá, ven que no las tengo identificadas. Hasta acá son atributos comunes, enteros. Sí tengo identificada la clave primaria. Después vamos a modificar con SQL y le damos a dar formato, digamos, de clave foránea. Bueno, guardar. Bien, verde, está todo bien. Ya tengo acá empleados. Y acá tengo identificada la clave primaria y los demás atributos. Fíjese, acá le da al entero, le da automático 11 de ancho, le da 11. Bueno, varchar, date, esto todo ver. Esto de cotejamiento es en realidad es para el texto, es para comprender el texto que tiene guardado ahí. Pero bueno, en este caso no nos interesa que nos ponga en algún idioma el texto. Bueno, listo. Voy a importar el archivo. Bueno, el archivo es este que tengo acá. No, este no. A ver. Bien, acá tengo el archivo que le había mostrado hoy. El de empleados. Esto se puede abrir en un blog de notas, en un Excel o en cualquier otro programa de texto que tengan. Bien, esta es la clave primaria, ¿ven? Es un alfanumérico, no es integer, en este caso es varchar. Después tengo, esta es el ID de editorial. Después tengo la categoría del empleado, el ID. ¿Se recuerda categoría? Este es el ID. Apellido, nombre y fecha de ingreso a la editorial. Bueno, como es una base de datos de ejemplo, están en inglés. Pero bueno, eso no modifica al final de práctica. Bien. Selecciona el archivo, CSV. Fíjense en el tamaño. Bueno, este es el tamaño máximo, no es tanto, ¿no?
Bueno, número de filas, acá recuerden cambiarle el delimitador. Nosotros tenemos punto y coma, perdón, coma, punto y coma, y acá es coma por defecto. Bien. Bueno, fíjense, ahí se hizo todos los insert into. En realidad lo que está haciendo es un proceso que ejecuta un insert into por cada registro, o sea, por cada fila que encuentra en el archivo. Eso es lo que hace la importación. Ejecuta varios insert into en cadena. Entonces, ahí está tomando, ¿ven? La clave y los demás valores. Me dijo 43 consultas, quiere decir que ya tenemos cargado 43 empleados. Entonces, si me voy a empleados, ven, ahí tengo. Recuerden, si ustedes quieren, si ustedes vuelven a importar, por ejemplo, si yo quiero volver a importar o borrar lo que estaba, tengo que volver a importar y reemplazar los archivos existentes. Después, cuando ustedes ponen seleccionar archivo, le da la opción de qué hacer con los registros que ya están. Si, si borrar lo que ya está o seguir agregándolo. Eso lo vimos en la clase pasada, creo. Bien, ya tengo empleados. Vamos a seguir el camino. Los empleados dependen de editoriales. Entonces voy a crear la tabla editoriales. Editoriales tienen tres atributos que son ID, editorial, ID editorial es la clave, PKID país es en qué país se encuentra la editorial, ¿no? La tabla país ya está creada. Y el nombre de editorial es un varchar de 45. Bien, se creó editoriales. Vamos a ver el archivo. Bien, entonces, editorial tiene un ID, integer, que es la primera fila, el nombre de editorial y el país. Pero fíjense acá, en el archivo tengo al final el ID de país. Y acá en la tabla editorial lo tengo segundo. Entonces lo que voy a tener que hacer es cambiarle el formato. Lo voy a abrir con el editor. Yo uso OpenOffice. Ven que acá lo hablo como si fuera un Excel. Bien, le voy a insertar una columna.
Bueno, le cambié el orden para que me lo tome bien. Le puse como lo creé en el PHP MediaAdmin. Primero estaba acá tengo, ¿ven? Acá tengo sí el ID editorial, la clave foránea que es el ID del país y el nombre de la editorial. Así está así está en el diagrama. Bien. Cerrar. Bien, y ahí me quedó bien. Fíjense que yo lo abrí en el Calc, en el Excel, porque es más fácil modificarlo desde ahí. Lo podría haber modificado de acá, pero el tema de mover columnas es más complicado. Fíjense, lo abrí en el Excel, pero igual me tomó el formato bien. Me lo dejó. Siempre conviene abrir y verificar antes de importar que esté bien el formato, porque si no me va a tirar algún error. Bien. Entonces tenemos importar. Punto y coma. Bien. Bueno, estas son la opción que le decía. Y yo le tildo esta opción, reemplazar los datos de la tabla con los archivos, con los del archivo, lo que va a hacer es borrar los datos que están cargados en la tabla y este, van a ser reemplazados por el archivo. Esto se utiliza cuando yo tengo un archivo que es un backup. Cuando mi base de datos está corrompida, es decir, alguien efectuó una mala operación, o hubo algún corte de luz o algún problema, se corrompieron los datos, lo que hay que hacer es reemplazar los datos que están por los de algún backup. Entonces ahí se reemplaza el dato completo. Si yo lo que estoy haciendo es agregándole registros, no lo voy a tirar a esto, lo dejo así como está. Bien, ahí se cargaron las 4, entonces editoriales. Bien, ahí está, ¿ven? Está la clave primaria, el ID de país y el nombre. Bueno, ahí vamos creando, entonces en el diagrama, la parte de abajo ya la tenemos. Tenemos los empleados, categoría de empleados, por acá, editoriales y países. Estas tablas ya están creadas y tienen ya registros. Por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta, el 10 es USA. Entonces, si yo me voy a editoriales y quiero saber las editoriales que están radicadas en Estados Unidos, voy a poner select discos from editoriales where, le voy a poner acá PK, ID de país igual a 10. Porque el 10 es USA. Continuar. Bien, ven, y acá me está devolviendo las editoriales que son de Estados Unidos.
porque yo me fijé en la tabla cuál era Estados Unidos, el PK. Bien. Bien. Cuando ustedes exportan o importan, tienen que seleccionar no, un Excel no pueden importar. Al Excel, lo que estamos importando y exportando son archivos CSV, no Excel. Lo que yo hice acá es abrir, lo que hice es abrir el archivo CSV con un Excel, pero no importamos ni exportamos hacia Excel. Archivos CSV que se pueden ver con un Excel, pero no es un Excel, es un archivo CSV. Bueno, esa es una consulta, por ejemplo, que me diga las editoriales que son de Estados Unidos, de USA. Vamos a hacer alguna otra consulta, a ver. Vamos a ver. Bueno, acá no, muchas consultas no tienen sentido porque tengo pocos registros. Vamos a seguir. Bueno, vamos con libros. La tabla. Esta es una de las tablas principales, libros. Tiene, creo que 7 columnas. Tenemos acá PKI del libro. También es un varchar. En este caso, el ID no es un integer, sino que es un varchar. Veamos libros. Acá la tengo. Bien. Bueno, acá tienen ven el archivo CSV, que no es un Excel, es un archivo CSV, delimitado por comas. No es un Excel. No lo trabajamos con Excel. Lo podemos abrir con un Excel, pero no es un Excel. Bien, ahí como dice Rivas, el ayudante de la cátedra, es un archivo CSV. Bien, acá tenemos los datos, entonces los registros de la tabla, ¿ven? Tengo la clave primaria, que es un alfanumérico. Si yo lo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? Pero por la duda le ponemos 10. No, tiene 6, pero vamos a ponerle por las dudas que haya uno que tenga más, le ponemos 10. Bueno, es la clave primaria. Después tenemos las claves ajenas, que todavía no son claves ajenas acá porque no las identifiqué. Estoy creando únicamente. Bien. PKI de autor, por la relación que tiene el libro con autor, es decir, un libro fue escrito por un autor. Para poder identificar al autor, necesito traerme la clave de autor. Ese es un integer también. PKI. Después tengo la clave de la categoría del libro, es decir, la clave ajena. Esto me va a permitir saber cuál es la categoría del libro, si es un libro de cocina, si es un libro de informática, si es un libro de astrología. Esa también es un integer.
la editorial, para saber quién es la editorial del libro. Bueno, me quedé sin columnas. Vamos a agregarle. Después tenemos título del libro, precio, fecha y la publicación. Y el título del libro es un varchar de 45. Precio, le vamos a poner un decimal o doble. Y fecha de publicación es un D. Bien. Bueno, estos serían en sí los atributos del libro. Y esta es, bueno, la clave primaria y las claves ajenas. Fíjense, tiene más clave ajena que libro. A esta altura no importa en qué orden creemos las tablas, porque fíjense que no le estoy poniendo la clave ajena. Es decir, la estoy creando, pero no le estoy diciendo que es una clave ajena. Si van a la teoría, van a ver que primero se crea la tabla y al final se le pone, se identifican las claves ajenas. De esta forma yo puedo crear todas las tablas y no voy a tener problemas de errores de clave, porque si no, la clave ajena tiene que existir previamente dentro de la base y tiene que ser correcta. Si me equivoco en el nombre, la va a tomar. Yo de esta forma puedo crear todas las tablas y una vez que las tengo creadas, voy identificando cada una de las claves ajenas. Bueno, eso depende de cada uno. Voy ir creando una tabla y si ya tengo creada la otra, le puedo crear la tabla, la clave ajena también. Bien. Bueno, acá me quedó las editoriales, no, libros, acá. No sé qué pasó. Bueno, acá me quedó libros. Bien. Bueno, el mismo proceso para también date, título del libro, bien. Bueno, entonces, si tenemos libros, necesitaría los autores. Ah, me falta importar. Veamos la importación. Entonces tenemos el ID, que es un alfanumérico. Esto de acá sería el ID de autor, categoría de libro, editorial, título del libro, precio y la fecha de publicación. Ven cómo yo puedo identificar, una vez que los tengo, los puedo identificar acá. Habría que ver si están bien estos. Por ejemplo, autor, ya lo tengo. Así que si me voy a autor, no, autor todavía no lo tengo. Esta debería ser claves de autores. Me voy a autores. Está bien, ¿ven? Esta es la clave de autor. O sea que eso está bien. Esta, entonces, debería ser la categoría del libro. Esa sí que la tengo creada. Me voy a categoría de libros. Ven acá, es 10, 20, 30, son las categorías. Estas de acá. Esto de acá
es la editorial, y también la tengo creada. Si me voy a editoriales, está bien. Es decir, que esta estructura de archivo está bien para importar en libros. ¿Qué pasa? Ustedes una vez que tengan, bueno, acá no me da, no me va a dar error de relaciones, porque yo todavía no tengo hechas las relaciones. Lo que estoy haciendo es creando las tablas, cargándole registros, pero no tengo hechas las relaciones. ¿Por qué? Si yo, con las relaciones hechas, si yo quiero importar este archivo y esta clave, que era entonces de la editorial, si no existe una editorial con esta ID, ¿m? me va, no me va a importar este archivo y me va a dar un mensaje de error diciéndome que el registro que yo quiero importar tiene una clave que no existe. Previamente, antes de importar este registro o este archivo, yo tengo que crear este ID en editoriales. Tengo que crear la editorial 9999, darle un nombre y después recién ahí puedo importar los archivos. Eso era lo que se llama integridad referencial, que vimos en la teoría. La integridad referencial o la integridad de una base de datos sirve para que yo no cargue datos inconsistentes, que yo cargue una editorial que no existe en realidad, que no la tengo en la base de datos. Previamente tengo que cargar la editorial y después pasaría a cargar el archivo. Bueno, entonces, estos serían los libros que tengo en la base. Entonces, me voy a venir a importar. Estoy en libros. Bien, importar. Libros. Ya me tomó el formato CSV. Recuerden acá cambiarle porque es delimitado por comas. Punto y coma. Bien. Nuevamente los insert into, que es la sentencia que se utiliza para agregar un registro. Si yo quisiera agregar un solo registro, tengo que hacer un insert into solo. Si no, con varias tengo que importar. Bien. Bien. A ver, libros entonces. Bueno, fíjense acá las fechas, sí me lo tomó bien. En el otro tengo que revisar el archivo a ver por qué no me tomó la fecha. Acá sí me la tomó bien. Bueno. Bien. Editorial, libros ya lo tengo. Vamos por autores. Bien, autores tiene 2, 4, 6.
Bueno, de autor tenemos el ID, que es la clave foránea, que sería código de localidad para la tabla de localidad, apellido de autor, nombre de autor, teléfono y domicilio. Bueno, vamos a borrar. Bien, ahí creo autores. Bien. Voy a proceder a importar el archivo. Vamos a verificar el archivo. Esto cuando, bueno, fíjense en acá. No, está bien, este debe ser el domicilio. Domicilio. Cuando ustedes, antes de importar el archivo, siempre tienen que verificar que el formato esté bien, ¿eh? Porque en este caso, bueno, son poquitos, pero puedo tener un archivo de miles de registros y si yo lo quiero importar y está mal el formato, en el mejor de los casos me va a tirar un error y no lo va a importar. En el peor de los casos, lo va a importar mal y me va a corromper la base de datos, me va a corromper los datos. Eso es la pesadilla de los administradores. Bueno, tenemos entonces el ID de autor, que es este acá, un integer, el código postal de la localidad donde vive, son esos de ahí, 1100, 1900, el apellido, el nombre, el teléfono, que es como es un número grande, y encima fíjense, acá tiene un guión, hay que tomar los teléfonos siempre como un varchar. Se lo puede tomar como un integer, pero es más recomendable como varchar. Bien. Y después tenemos el domicilio del autor. No me gusta que tenga este signo, porque este signo puede significar algún operador en SQL. Entonces puede tener riesgo de que me lo tome como un operador y no como un numeral. Así que por las dudas lo voy a borrar. Como acá son poquitos, lo puedo arreglar acá. Bien, entonces, el orden estaría bien, en base a lo que cree, y las claves, la clave primaria y la foránea, estaría bien en base a lo que cree. Bueno, autores, importar. Bueno, ya lo tenemos. Punto y coma. Ahí me hizo los. Acá tengo autores. Me quedó un 14. Acá, bueno. Bueno, lo tomo bien. Zafamos. Bien. Bueno. Por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta y quiero buscar si tengo en la base de datos un, un apellido Ringer. Me voy a ir a la consulta,
acá arriba tengo el panel de consulta de SQL y le voy a poner que me traiga todos los atributos de la tabla autores, where, no me acuerdo si era nombre, vamos a poner nombre o autor. Bien, fíjense, acá hice una consulta, le dije que me devuelva todos los atributos de la tabla de autores donde el apellido del autor sea como Ringer. Como hay dos autores con apellidos Ringer, ven, me trae los dos autores, que deben ser hermanos o pareja porque viven en el mismo domicilio y en la misma localidad. O son maridos, esposo y marido, esposa y marido. Bueno, esta es una consulta, son consultas sencillas que después vamos a hacer como práctica. La idea de cargar la base de datos es para que luego podamos hacer práctica. Por ejemplo, acá, que me devuelva, acá en Select, los autores que tienen como apellido Rick. Bueno, generalmente cuando yo consulto por texto, en este caso varchar, te pone el like. Y cuando son por ID o por números, se le pone igual. Por ejemplo, si yo pido el autor cuyo ID es 128, le voy a poner PK ID autor igual a 128, por ejemplo. Bien. Bueno, lo mismo para traer las localidades. Yo quiero, me fijo en localidades acá. Y, bueno, son localidades de Estados Unidos. Yo quiero saber si tengo algún autor que viva en Oakland. Esta, la 1800. Entonces le voy a poner SQL para autores web. PK. Igual a 1800. Estoy diciendo que me traiga todos los atributos de la tabla autores donde el código postal es igual a 1800. Bien, fíjense, ahí me está trayendo, acá debajo, los autores. Glynn, Strain, Stringer, me trae el teléfono y el domicilio. De la localidad Oakland, 1800. Estas son consultas que después, una vez que carguemos la base de datos, la tengamos armada, les voy a dar para que hagan las consultas. Bien, me estaría faltando entonces. Categoría libros ya la tengo. Me estaría faltando la parte de ventas. Forma de pago ya la tengo. Y para registrar las ventas teníamos la tabla ventas. De ventas son 4 columnas. Bueno, las agrego, ¿no? Ya.
La clave ajena, que identifica la forma de venta, si es al contado, si es a crédito, la fecha de venta y el total de la venta. Acá tenemos la clave primaria. Continuar. Perdón, acá, guardar. Bien. Ventas. Bien, ahí me tomo el ID y las demás. Bueno, me voy a fijar si tengo el archivo de ventas, este que está acá. Abrir con blog de notas. Bien. De ventas tengo el ID de venta, forma de pago y fecha de venta. Está perfecto. Bueno, fíjense que no tengo el total de la venta, ¿no? En este. Como no es, bueno, acá el total de venta tiene que ser nulo, porque no lo tengo. Entonces le voy a cambiar y le voy a poner total de venta nulo. Es decir, esto me permite que cuando importo un archivo que no tenga uno de los atributos, que está nulo, no pasa nada. Porque no tengo el total, acá el total de la venta. No está cargado. Bueno, entonces, voy a proceder a importar. Después vemos por qué no. Bien. ¿Qué pasó acá? Creo que está con Seguramente, clave primaria. claro, no. Sí. ¿Qué me pasó antes? Me tiré un error, pero igual hizo la importación. Eso puede pasar, que tire un error, pero igual importe los datos, o que tire un error y no importe los datos. En este caso me está tomando el primero, seguramente. Vamos a ver. No, el primero no. ¿Cómo está tomando? No, lo que me está diciendo acá es que tengo una clave duplicada para esto que era ventas. Entonces tengo que cambiarle, vamos a cambiarle. Fíjense, como es ID, ¿qué pasa? Como los ID son únicos, si encuentra, no puede ser que en ventas yo tenga dos ID iguales, porque son únicos. Es como el DNI de las personas. Y acá me dice que es 67, está duplicado. Fíjense, si me voy acá, 67 está duplicado, le voy a cambiar, le voy a poner 68. Es como tener en una base de datos de alumnos, dos alumnos con DNI igual. Eso es lo que me está diciendo, ¿eh? Me está diciendo que la consulta insert tiene una clave duplicada. Como yo la puse como clave primaria, no me va a permitir ingresar dos registros con la misma clave primaria. Si yo no le hubiera puesto clave, sí. Voy a revisar por las dudas. Ventas. Bueno, a ver, ya me había cargado. Y la que no me cargó es la duplicada. Entonces lo que voy a hacer es volver a importar. Y lo que voy a hacer, como me quedaron datos
digamos, inconsistente. Yo no sé si me importó o no me importó todos los archivos. Por las dudas, le voy a poner que reemplace los datos que tiene cargado por nuevos. Entonces, le digo, como ya lo corregí el archivo, le digo que directamente que lo reemplace. Bien, ven, ahora sí. Son 10 consultas. Si me voy a ventas, bien, ahí está. Había una duplicada, le cambié el ID. Bueno, estos errores suelen surgir cuando yo trabajo con base de datos. En una base de datos, un administrador continuamente está haciendo backup, exportando e importando archivos. Por ejemplo, en la provincia, el Banco Chubut liquida, el Banco Chubut le paga el sueldo a todos los agentes de la provincia, los agentes públicos. ¿Qué pasa? Cada dependencia, cada organismo, le manda los archivos al Banco del Chubut con lo que tiene que cobrar cada agente. Es decir, le va a mandar en un formato acordado entre el banco y el organismo cómo tiene que ser el archivo que tienen que importar desde el banco. Lo que le manda el organismo es probablemente DNI, nombre y apellido del agente, y en una de las columnas le va a poner el sueldo neto, el sueldo básico probablemente, y eso es lo que le envía al Banco del Chubut. Entonces, el Banco del Chubut importa un archivo similar a este, con los datos de los empleados y con el sueldo que le tiene que depositar a cada agente. Entonces, todos los meses, los organismos le mandan estos archivos al banco y ellos tienen un proceso que levantan los archivos y lo suben al sistema y de ahí aparece el dinero en el cajero, aparece la transferencia. Bueno, ese es un proceso que tiene cierta complejidad, porque si el administrador o la persona encargada de ejecutar el proceso se equivoca, puede ser que a alguien no le paguen, o le paguen mal, o no le paguen a todo un organismo. Esos errores suelen pasar, pero no nos enteramos. Generalmente cuando un organismo no cobró, que cobraron todos, y dice, oh, pero fíjate que economía no cobró. Puede ser porque te haya algún dato corrupto en el archivo este que envían todos los meses, y por eso esa persona, ese organismo no cobró. Puede pasar. Lo que pasa es que no nos enteramos. Se dan cuenta ellos, tienen una serie de controles, se dan cuenta lo que pasó y lo corrigen al otro día o ahí en el momento. Pero son errores que suelen pasar en una base de datos cuando estoy exportando e importando archivos. Más si estamos hablando del dinero, eso implica un nivel que tiene que tener de coherencia y de integridad. Bueno, ahí tengo ventas. Creo que me falta una nomás, que es detalle de ventas. Que no sé si la tengo. Sí, también la tengo. Bien, acá tengo detalle de venta. Bien, y acá tengo, entonces. Ah, no la creo. Bueno, es la última. Esta es la última, ¿por qué? Porque es la tabla de muchos a muchos, la que surge de otras tablas, digamos, una tabla que no existe por sí sola, se genera con otras dos tablas. Por eso las tablas que son muchos a muchos
la dejamos para el final. En este caso hay una nada más, suelen haber más. Bien, tiene 3 campos. Tenemos PK, PKI del libro. Bueno, por ejemplo, PK, ID del libro, esa clave es un markup. Hay que tener cuidado, porque si el libro es varchar y yo lo pongo como integer, es muy probable que me dé un error de la base de datos, porque tienen que ser, las claves tienen que ser, en este caso son 2 claves ajenas. No tiene clave primaria. ¿Por qué? Porque las claves ajenas en una tabla de muchos a muchos se convierte en clave primaria. Entonces, PK y de venta es un integer y cantidad es un integer. Es decir, tengo el libro vendido, en qué venta se vendió y cuántos libros se vendieron en ese registro, ¿no? Bien. Estaba el detalle de venta. Este sería como el detalle de la factura, ¿no? Depende de la venta. En venta tengo la cabecera de la factura y en detalle de venta tengo el detalle. Bueno, está creado, verifico el archivo que voy a importar, que esté más o menos bien. Tengo entonces tengo el ID de libro, que era un varchar, tengo el ID de venta y tengo la cantidad de libros vendidos. Fíjense que acá se repite, miren, ¿ven? Se repiten IDs. Pero no importa, ¿por qué? Porque en esta tabla el ID es compuesto. No el ID, sino la clave primaria está compuesta por 2 claves. Entonces, la clave primaria es las 2. Si yo tomo las 2, esta no es igual a esta, ¿eh? Porque una de las 2 no se repite. Entonces, o esta de acá, ¿ven? La primera es igual, pero la segunda no. Entonces, como es compuesta, puedo tener algunos de los ID que se repitan, pero no se puede repetir los dos juntos. Si llega a haber un registro igual, con las dos, ahora vamos a ver, con los dos repetidos, entonces ahí me va a tirar un error. Y voy a importar. Detalle de ventas. Punto y coma. Y ahí me creó entonces detalle de ventas. Bueno, acá en ventas, ¿por qué no le puse el total? Bueno, ya voy a dejar de grabar previamente.